Hola, estamos en Madrid y sin querer sube a las cercanías en la dirección incorrecta. Un buen comienzo. Buenos días. Tenemos un día hermoso en Madrid. Ayer era un día de shopping. Casi no compré nada, pero estaba mirando cosas en mis tiendas favoritas como Muji. En Muji sí compré algunas cosas, cosas útiles, pero sí, en Uniqlo no compré nada. Este viaje estoy muy enfocada en comer. El último viaje a Madrid tuve que comprar varias cosas de ropa porque casi no tenía ninguna ropa para empezar el trabajo, y entonces tuve que comprar varios. Casi no gasté nada en comida, pero este viaje quiero comer en todos mis restaurantes favoritos. Falta uno y no sé si voy a conseguirlo o no porque casi no hay tiempo. Pero vamos a ver. Son las 12, es mediodía ahora, y quiero visitar una librería que nunca he visitado antes, y tengo que llegar a la estación del tren y a las 4:30. Ayer, después de mirar muchas cosas en las tiendas y comer hamburguesa vegana en Mad Vegan, regresé al hostal y tuve una pequeña siesta antes del teatro porque este era el motivo principal para este viaje, ir a Los Miserables. Me parece muy raro llamarlo así, no Les Miserables, y me gustaba mucho. Nunca he ido a Broadway ni nada, solo algunas producciones pequeñas, y sí, me gustaba mucho. Tampoco he visto la película de hace unos años, pero cuando estaba una niña tenía un audiolibro editado como, no sé cómo se dice, abridged, más corto, y del libro, no como el libro de 1000 páginas, pero me encantaba, como era uno de mis audiolibros favoritos, y lo escuché como, no sé, docenas de veces. Entonces tengo la historia bastante pegada, y después de eso el Museo de la Reina Sofía, porque en las últimas 2 horas del día tanto la Reina Sofía como el Prado tiene horas libres. Tienes que como reservar con antelación, pero sí, es la segunda vez que fui a la Reina Sofía y todavía no he visitado el Prado. Siento como es sacrilegio o algo, pero tengo que ir al Prado, sí. Tomé una vuelta bastante apurada de la Reina Sofía y me encanta. Y después al hostal para dormir, y esta mañana tuve un desayuno y cafecito muy delicioso en mi cafetería favorita, y visité mi librería favorita de Madrid, que es Sin Tarima, y sí compré un libro, pero fue solo 7 euros, y es un libro. Ahora estoy intentando
solo comprar libros que no puedo conseguir en ningún otro lugar, como Kobo, Storytel, como no existen como ebooks o audiolibros, todo esto. Y compré. Nunca he escuchado del autor ni del libro, y el libro hasta en Goodreads tiene 0 reseñas. Entonces estoy probando para todos, pero me parece interesante. Dice que la novela se desarrolla en 2 planos temporales que actúan como contrapunto, el pasado y el presente de una generación que comenzó cuestionando todo el sistema constituido y ha terminado por adaptarse a él en el más puro pragmatismo. En nuestra sociedad, emerger es peligroso. Vamos a ver. Pero ahora estoy en el Retiro, el Parque Retiro, y voy a buscar la librería nueva. Nunca he visitado. Vamos a ver después si quiero ir por tacos o esperar al tren, no sé. Hola, jumpscare. Estamos de vuelta, claro. Entonces fui a la librería Pasajes y era increíble. Me gustaba muchísimo. Se dice como librería internacional, pero tiene muchos libros, por supuesto, en español, en inglés, en francés también. Una sección bastante media grande en alemán y secciones muy, muy pequeñas en italiano y portugués. Tenía muchos libros para aprender idiomas, muchos libros de ficción, no ficción, todas las cosas. Me encantó y caí en la trampa. No iba a comprar nada, pero no. Compré este libro, Cramp, que leí en un vlog, el desafío de 40 horas en 7 días. Y esta copia es en alemán. Estaba pensando que quería leer algo en físico, en alemán, porque creo que estoy dependiendo demasiado de buscar cómo traducir cosas fácilmente con los dispositivos, que por supuesto es algo bueno que podemos hacer esto, pero creo que no estoy usando mi cerebro suficientemente y solo traduzco casi todo sin realmente pensar si puedo entender sin traducir. Entonces, si quiero leer algo en físico, si tuviera un diccionario, haría un poco de buscar palabras en el diccionario y cosas así, pero no tengo diccionario ni voy a comprarlo. Entonces voy a buscar las palabras con el móvil o lo que sea, pero sí, creo que voy a leerlo en físico. Justo como este mes lo leí, sería más fácil. Y sí, era demasiado perfecto que tenía justo este libro, porque de hecho en la librería Sin Tarima estaba buscando esta autora porque quería otro libro de ella y no tenía nada. Entonces sí, era demasiado perfecto. Estoy feliz con mis compras, a pesar de que perdí mi derecho a comer tacos por gastar este dinero, pero merece la pena. Este viaje realmente estaba increíble. Yo no he sentido tan feliz en como muchos meses. De hecho, suena horrible tal vez, pero es la verdad. ¿Conoces este sentimiento como estás en el momento pensando
estoy tan feliz. Gracias a Madrid y este viajecito para compartir este sentimiento. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima.